Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Bien, seguimos en este Falta en Vido y seguimos en contacto con José Num, nuestra nota central en este Falta en Vido de hoy, politólogo, bueno, quien fuera secretario de Cultura de la Nación entre los años 2004 y 2009, estuvimos hablando de esto recientemente, y nos dejó algunas cosas picando en el primer tramo de la conversación que en esta entrevista vamos a seguir compartiendo, Luis. Sí, una crítica al concepto de democracia, sí. José, que usted quería ampliar. Bueno, cuando yo les decía que hablar de recuperación de la democracia en 1983 suponía que habíamos tenido antes democracia. Sí, sí. Y en verdad, el recorrido histórico de la Argentina, si uno le adjudica al término democracia el contenido republicano que debe tener, no registra experiencias genuinamente democráticas que hayan sido recuperadas en 1983. Por lo demás, tampoco vivimos en una democracia genuina. Pero yo les quiero hacer una reflexión muy rápida. Disculpe que lo interrumpa. ¿Hay algún país que tiene una democracia genuina? Claro. Eso también es una realidad. Porque se trata de aproximaciones. Claro. Pero Estados Unidos, a ver, Pepe, Estados Unidos, cuando recuerdo ahora, sin ir muy lejos en el tiempo, la situación cuando, digamos, no pudo asumir Bill Clinton, ¿no? Que hubo un fraude ahí, que ganó el Partido Republicano a través de un fraude en Miami, si mal no recuerdo. O sea, bueno, era en situación... un estado provincial, no era que iba a asumir Bill Clinton, ¿no? Pero bueno, hubo una irregularidad notoria ahí. Pero irregularidades todo el tiempo, en todos los países. Sí, sí. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, que hay países que se acercan mucho más a lo que es un ideal democrática que otros, le pongo el ejemplo de los países nórdicos. No, sin duda. Bueno, pero es un sin duda que uno tiene que acentuar fuertemente, porque le voy a contar que un país como Finlandia, por ejemplo, asigna tales recursos a la educación, y sobre todo a la educación de los menos favorecidos, que el rango de sueldos que se paga hace que estén primero los maestros y los profesores. ¿Qué le parece para la Argentina? Sería interesantísimo, ¿no? Bueno, y Finlandia, Suecia, Dinamarca, son países que protegen al ciudadano desde antes de nacer hasta después de morir. En esas condiciones, obviamente, el ciudadano está en posibilidades de informarse, de entender cómo está funcionando el sistema, de hacer las críticas que correspondan. Y eso no quiere decir tampoco que lo hagan siempre bien, que no se equivoquen. Por supuesto que la democracia es un sistema que la gran ventaja que tiene es que los errores los puede corregir. Comete muchísimos errores cualquier régimen democrático, pero tiene la posibilidad de corregirlos. La Argentina tiene una característica que no nos enseñan desde la escuela primaria, por ejemplo. ¿Cuándo creen ustedes que nació la Argentina? Bueno, para no transformarme yo en entrevistador voy a dar la respuesta. Si uno seguía por los manuales de... Sí, 1810. Exactamente. Bueno, es una falsedad absoluta. En 1810, Argentina era el otro nombre de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y Argentina eran la misma cosa. Y entonces... tengan en cuenta lo siguiente. El 22 de mayo de 1810, Cabildo Abierto, eso que nos hacían hacer las ilustraciones, los dibujos, la gente con los paraguas en la plaza, ¿verdad? Sí, sí. En ese momento, en Buenos Aires, había 40.000 habitantes. De esos 40.000 habitantes, bueno, una tercera parte eran esclavos. Las mujeres, por lo demás, no votaban, los pobres
tampoco. La convocatoria al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 dice expresamente que se convoca a los hombres pulcros y decentes que visten levita y que están, por lo tanto, en condiciones de decidir el destino del país. Sobre 40.000 personas se cursaron invitaciones para 250 y asistieron menos de 200. Bastante selectivo, que el Cabildo Abierto Sí, muy selectivo fue. Del 22 de mayo fue absolutamente elitista. Totalmente. La famosa asamblea del año 13 decretó la libertad de los vientres, y eso debe ser aplaudido sin ninguna duda, pero la asamblea del año 13 estableció que en todo aquello en lo cual no se legislaba, seguía rigiendo el antiguo derecho de Indias. Y el antiguo derecho de Indias estaba basado en el absolutismo, en la concentración de poder. Por eso no extraña la existencia de todo el periodo del caudillismo en Argentina, porque los caudillos eran herederos de esa tradición hispánica. Es mentira lo que dice Sarmiento cuando contrapone civilización y barbarie. Había una cantidad de caudillos como Heredia, como tantos otros, que eran abogados, que eran gente ilustrada. De lo que se trataba era de su modo de dominación. La pregunta es, ¿cuándo se constituye la Argentina? La Argentina no se constituye hasta 1880. Es un país extremadamente joven. La nación argentina tiene unos 134 años de existencia. Si Perón viviese hoy en día, cumpliría 119 años. Esto para mostrarle lo contemporáneo sí, que es todo, ¿no? Sí, claro. Y en esos 134 años de existencia, solo hemos tenido, hasta ahora, 31 años continuados de procesos electorales periódicos, que es lo que se inicia en el 83. Si lo comparan ustedes con los años de régimen militar que hemos tenido en Argentina, tuvimos mucho más, 35 años de regímenes militares. Ahora, eso también está relacionado, José, a la incapacidad que tuvo, digamos, la élite en Argentina. Usted hablaba de la generación del 80, ¿no? De la estructuración del Estado, bueno, de la formación de las leyes en Argentina, ¿no? Del diseño legal. Pero digo, a ver, no tuvo la capacidad de tener un representante a nivel político también, ¿no? Y por eso, de algún modo, se alió con el poder militar, el poder económico, y de ahí la inestabilidad. Sí, inicialmente no se alió con el poder militar, inicialmente se alió con el capital extranjero. Claro. Y entonces la alianza fue entre la oligarquía, el capital extranjero, y el que pagaba los platos rotos, porque no había, por ejemplo, impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en la Argentina se va a introducir recién en la década de 1930. Sí, sí. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se financiaba el Estado? Endeudándose. Y Alberdi, que fue muy clarividente en esto, dijo, bueno, es lamentable, pero este Estado oligárquico es a lo máximo que podemos aspirar. Esta es la república posible aquí, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Canadá, el contraste es muy nítido. Canadá era el gran productor triguero que competía con Argentina en el mismo rubro y en otros de producción de artículos primarios. ¿Qué pasó en Canadá? En Canadá lo que pasó es que se dictó un acta de inmigración y un acta de reforma por el cual todo ciudadano podía pedir una parcela de tierra para trabajarla. Esto hizo que los inmigrantes buscaran rápidamente hacerse ciudadanos y que Canadá se transformara en un país de lo que se llama farmers, Los chacareros, claro. ¿no es cierto? Y los inmigrantes, cuando se hace el censo de 1914,
los inmigrantes ya en un 50% eran ciudadanos canadienses. En Argentina, en el censo de 1912, no llega al 8% el número de inmigrantes que son ciudadanos argentinos. Pero además con un régimen de propiedad de la tierra... Controlado por el latifundio. Claro, totalmente distinto a lo que usted está planteando. Para volver a la realidad, para volver al día a la a día, realidad, esto es realidad, ¿eh? Sí, pero digo, para volver a la crisis del sistema político y sus posibles salidas, ¿qué mirada tiene al respecto después de lo que aconteció en 2001, de estos 12 años de kirchnerismo? ¿Cómo ve el sistema político? ¿Qué salidas tiene como para solidificarse? Mire, yo veo un proceso largo, porque en Argentina, insisto, no hay tradiciones realmente democráticas, sino que hay que irlas construyendo. La única forma real de construirlas es no solamente a través de la educación, que es fundamental, sino a través de la práctica política, de una práctica política que consolide instituciones que estén bajo control. Podemos ser buenos, pero si se nos controla, vamos a ser mejores. Este gobierno se ha dedicado sistemáticamente a liquidar todos los controles. Todos los organismos de control están en manos del Ejecutivo. El único organismo de control importante que funciona es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación está presidida por un miembro del partido opositor, que en ese momento, cuando se hace la designación, el principal partido opositor era la Unión Cívica Radical, y por tanto se nombra a Leandro Despuy, que es un funcionario intachable. Bueno, el esfuerzo que se llevó a cabo en los últimos 2 años para desplazarlo a Despuy fue feroz. No se lo logró. El problema es que la Auditoría General de la Nación hace informes minuciosos, poniendo en evidencia todas las barbaridades que se cometen, todas las violaciones legales y constitucionales que se hacen, pero ese informe lo tiene que elevar al Congreso, del que depende. En el Congreso, la mayoría oficialista inmediatamente lo manda a archivar. Esta va a ser una gran ventaja para los historiadores del futuro, porque van a tener los informes de la auditoría con una parte importante de la verdad de lo que pasó en estos años, ¿no? Y fíjense la falta de pudor con la que uno escucha a funcionarios decir que la Argentina es el país más igualitario de América Latina. ¿Y saben por qué es el país más igualitario de América Latina? Porque para decir esto se basan en los datos que ellos saben que son falsos del INDEC. Y no puede hacer otra cosa un organismo internacional que basarse en los datos del INDEC, porque en un organismo internacional están asociados países, y el organismo tiene que respetar los datos que le provee el Estado de cada uno de esos países. José, lamentablemente se nos acabó el tiempo, lo estamos escuchando atentamente, da para seguir a la charla, y si a usted le parece más adelante lo vamos a molestar para poder retomarla. Ha sido un placer poder estar en contacto con usted, tanto para quien le habla, Federico de Caillet, y Luis Moro aquí, mi compañero. Bueno, que tengan un gran domingo. Muchísimas gracias. José Num, quien fuera secretario de Cultura durante muchos años en la década pasada, politólogo reconocido. En esta nota que nos dimos un lujo de dedicarle 2 bloques de este Falta en Vivo, que sigue y tiene el tango que se viene en instantes. Luisito, estamos en Radio M haciendo este Falta en Vivo.